Espero que se encuentren bien y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con una lectura bíblica. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Ok, perfecto. Y vamos a buscar Malaquías 13 Malaquías 3 del 13 al 4:3. Lo voy a leer en versión Reina Valera, entonces para que lo tengan ahí. Ok, dice así. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Pues vamos a hacer una pequeña oración por el predicador ahorita y ya después dejaré que comience. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Gracias por esta mañana. Gracias porque estamos vivos, porque podemos adorarte, Señor, cada día. Y en este momento pongo en tus manos la vida de Dan. Te pido, Señor, que seas tú quien hable por medio de él. Úsalo para edificar nuestras vidas, Señor, y para hablarnos. Y te pido, Señor, que tú estés con él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ay, pues buenos días a todos, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre Malaquías y ya Jeremy me apoyó con la lectura. Permítanme un momento. Y el día de hoy vamos a estar hablando de Malaquías 3:13 al 18 y versículos 4, 1 y 3. El tema de hoy se llama ¿de qué lado estás? Y vamos a hablar una pequeña introducción. Al día de ayer veíamos con nuestro hermano José Luis acerca del templo que aún no había sido reconstruido, pero ahora en Malaquías, quien tiene lugar 100 años después del cautiverio babilónico y el decreto por Ciro, permite a los judíos volver a su patria y reedificar el templo. En este libro de Malaquías, y su mensaje es a la comunidad frustrada y desesperada, ya que las expectaciones levantadas por los profetas Ageo y Zacarías no se habían cumplido. La comunidad judía estaba creyendo que la manera de cubrir su miseria y olvidarse de ella era ser indiferentes y como una burla barata de las cosas de Dios. Todo se hacía con mediocridad y descuido. Dominaba en ese tiempo la corrupción, desde el sacerdocio hasta el último miembro de la comunidad. Así que en Malaquías estamos viendo lo corrupto que se ha vuelto esta generación y el libro está diseñado en una serie de disputas en las que Dios comienza diciendo el pueblo y luego ellos estarían de desacuerdo. O sea que
Dios les dice, es que ustedes hicieron esto, pero el pueblo está en desacuerdo y dice, pero es que ¿por qué? Entonces, vamos a ver que se presentan 6 disputas y la que nos vamos a estar enfocando el día de hoy es la sexta disputa, en la cual Malaquías asegura a los quejumbrosos contemporáneos, a los israelitas, que los malhechores, quienes parecen evitar la justicia divina, dada la prosperidad en la que estaban viviendo, aún serían juzgados, mientras que el Señor libertaría a aquellos a quienes le temen. Así que en este pasaje vamos a encontrar 3 diferencias entre el justo y el injusto. Y la primera es la siguiente. Permítanme un momento. Creo que puedo cambiar. La primera de las diferencias que vamos a encontrar es que en cuanto a de qué lado estamos, de los que temen a Dios o de los que no temen. Y los versículos 13 y 16 nos van a dar estas diferencias. Dice el versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Como les decía ahorita, Dios comienza a diferenciar el pueblo injusto de uno justo. Y en esta sexta disputa, Dios reprende al pueblo a causa de estas palabras que están ofendiendo a su nombre, que revelan lo que ellos estaban atesorando en sus corazones. Y vemos que lo primero que hace Dios es traer esta denuncia contra el pueblo al decirles que ellos habían hablado palabras violentas contra él. Vemos un pueblo injusto rechazando a Dios porque sus bendiciones no coinciden con su concepto egoísta y materialista. Ellos querían tener las riquezas que los pueblos vecinos estaban teniendo. Ellos veían a los malvados y orgullosos que solo estaban teniendo esas riquezas y Dios no estaba haciendo nada por ellos. Ellos no, pero no se queda solo ahí en que ellos lo ven y que solo están mirando, sino que expresan de manera, lo expresan de tal manera que entre ellos mismos empiezan a hablar entre ellos y, y cuando Dios los confronta, ellos dicen, pero ¿qué hemos hablado contra ti? Ellos se hacen las víctimas y contestan con esta hipocresía, ¿qué hemos hablado contra ti? Sin embargo, en el versículo 16, en Malaquías, no todos eran arrogantes y no todos estaban listos para culpar a Dios. El versículo 16 habla entonces de los que temían a Jehová y que también hablaban cada uno entre sus compañeros y Jehová delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces, el versículo 16 describe cómo los que temen a Jehová y los que toman en cuenta su nombre son parte del pueblo de Dios. Y esta parte del pueblo de Dios se conoce como el remanente. Aunque ellos también estaban desanimados por el sentido en el que no valía la pena servir a Dios, se reúne también para hablar entre ellos, pero se animan entre ellos y no en contra de Dios como lo estaban haciendo los injustos. No sé si les ha pasado que en algún momento algún familiar o algún amigo les ha dicho que por el hecho de ser cristianos, nosotros deberíamos tener bendiciones, pero ¿qué bendiciones? Las que ellos consideran materiales, o sea, el dinero, un carro, casa. Entonces, este es el comportamiento materialista por lo que ellos piensan que no somos bendecidos. Pero déjenme decirles, hermanos, que para nosotros como seres humanos nos resulta difícil apreciar las cosas desde la perspectiva de Dios. Aunque muchas veces pensamos que por el hecho de ser cristianos no nos va bien y no tenemos lujos como los inconversos, estamos siendo bendecidos. Pero muchas veces el hecho de que tengamos estas ciertas cosas no quiere decir que tengamos una buena relación con Dios. El injusto no tiene temor de Dios y reclama para sí cosas materiales, como si de verdad lo mereciera. Pero el justo busca a Dios y espera que todo lo demás le venga por añadidura. Mateo 6:33 dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que nos lleva a nuestra segunda enseñanza. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿De los que buscan ser recompensados? De los que buscan ser recompensados, ahora o en la eternidad.
dice, ahora en este versículo vemos la respuesta de la pregunta en el versículo 13. Ellos estaban diciendo, ¿de qué manera te estamos ofendiendo a Dios? Bueno, el versículo 14 dice, habéis dicho, por demás está servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. En otras palabras, lo que el pueblo estaba diciendo aquí es, ellos pensaban que no valía la pena ser justos, que esto no traía una recompensa y que su pensamiento era que aquel que no sirve a Dios no guarda sus mandamientos, estos realmente son los bendecidos o los bienaventurados. Del versículo 15 dice, decimos pues, ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo porque son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. En este momento, por una crisis, debido a qué? A su desobediencia. Y el parámetro que ellos utilizan para decir que los injustos son bienaventurados es el hecho de que sus vecinos estaban siendo prosperados. Entonces, ¿qué es lo que busca el injusto? Ser recompensado materialmente. Pero lo que Dios promete para aquel que es justo es lo siguiente. Versículo 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en el que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo y que le sirve. La respuesta que vemos aquí también la podemos encontrar en el Salmo 73. A los fieles se les asegura que hay un Dios y ese que gobierna. Al principio del libro de Malaquías encontramos en el versículo 1 y dice, yo los he amado. Lo que quiere decir que Dios no se olvida de ninguno de los que le aman también a Él, de los que le sirven con respeto como un siervo. Los nombres de todas estas personas, de los justos, están ya escritos en el inolvidable libro de la vida. En el Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y estas palabras que Dios dice aquí aún siguen vigentes. Dios dice que a sus fieles les serán su posesión especial. En el día en el que Él juzgará al mundo, Él tendrá compasión y los salvará. En el día en el que haga distinción entre los que sirven y aquellos cuya situación no es clara. Aquí el pueblo estaba siendo injusto al decir que no tenía caso guardar los mandamientos, pero Dios dice que Él tiene una recompensa para aquellos que sí lo hacen. También vemos que en el Salmo 73, Asaf se encontraba en esta misma situación. Él también estaba lidiando con el mismo pensamiento que tienen los israelitas aquí en Malaquías. Pero llega un momento en que Asaf dice, bueno, hasta que entrando en el santuario, yo comprendí que Dios es el fin. Él comprende que lo único necesario es Dios. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. No, en la tierra, perdón. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pero este pueblo lo que estaba haciendo es decir, bueno, es que Dios no es nuestra porción es todo aquello material. Ellos buscaban esa recompensa material. Entonces ellos dicen, si Dios no nos da lo que nosotros queremos, no vale la pena seguirlo. Entonces Asaf, en este Salmo 73, llega a entender que Dios no es la llave del tesoro, porque el tesoro para ellos era la prosperidad, sino que Asaf entiende que el verdadero tesoro es Dios, que no hay una llave, sino que Dios mismo es el tesoro. Entonces, muchas veces nosotros estamos pensando que solo Dios está viendo el mal de las personas malas, y no vemos que también nos está viendo a nosotros como hijos justos. Dios mira cuando nosotros nos conducimos con rectitud, y a Dios no le podemos ocultar nada. Él es omnisciente, Él es omnipresente, y Él todo lo sabe. Él sabe aún los deseos de nuestro corazón. Él los conoce antes de que salgan de nuestras bocas.
Pero no podemos pensar en hacer nosotros lo mismo que los otros hacen, solo porque parece irles bien. Pensaba yo en este dicho que a veces nos decían nuestras madres, ¿no? Así cuando un compañero nos decía, íbamos con algún compañero y nos decía nuestra mamá, ¿y si ellos se avientan de un puente, también tú lo vas a hacer? Pues no, ¿verdad? Porque finalmente todo esto nos trae consecuencias y esto es lo que nos lleva a nuestra tercera enseñanza. Y esta es la tercera diferencia entre qué lado estamos, de los que recibirán el castigo o de los que recibirán la promesa. Permítame que no cambie. Ahí está. En Malaquías 4 encontramos que estos justos y estos injustos van a recibir un castigo, pero también van a recibir una promesa. Aquí se habla del tema del día, se muestra la diferencia entre justos y malvados. Vemos en los versículos 4, 1 a 3, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. En aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. El término día aquí llega a ser un término técnico para la venida de Dios. En los israelitas pensaban que iba a ser un día de bendición, pero los profetas como Amós y Joel profetizaban un día de juicio, comenzando específicamente por el pueblo de Dios. Uno puede ver esto como un verso de los judíos esperando a un Jesús, quien sería el Mesías que iba a traer un juicio. Malaquías nos dice aquí, en este versículo, que lo que espera a estos segundos, a los que hacen maldad, es castigo y destrucción. ¿Quiénes son estos? Pues aquellos que no tuvieron el temor de Dios y hablaron en contra de él, que no les sirvieron y pensaban que no tenía caso hacerlo. De estas personas dice ahí que Dios no dejará ni raíz. Esto cuando dice ni raíz quiere decir que Dios no dejará absolutamente nada de estas personas y que las borrará. Entonces este será su castigo para ellos. Pero para los justos habrá otra luz. Este calor será algo diferente, porque dice ahí, en ese día ellos se gozarán. Vendrá un sol de justicia, lo que quiere decir que Dios traerá sanidad para su pueblo. Dice que vendrá con una exuberante vitalidad, como la de los becerros bien alimentados, lo cual quiere decir que para los justos habrá gozo, libertad y salud. Isaías 35:6 dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Es decir, que para los justos, ellos vivirán y saltarán, mientras que los malvados quedarán hechos polvo y cenizas. La justicia en esta parte, en este versículo, quiere decir que Dios se refiere a su fidelidad, al pacto que implica la salvación para con su pueblo. El Señor es un Dios justo y salvador. Dice Isaías 45:21. Proclamad y hacerlos acercarse. Entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y no tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ninguno hay, ningún otro hay fuera de mí. Es interesante cómo a través de estos capítulos o de estos dos capítulos de Malaquías, Dios está hablando sobre las diferencias que podemos encontrar entre un hombre justo y un hombre injusto. Así que en esta hora, hermanos, yo quiero que ustedes se identifiquen con cada una de estas diferencias
que vemos en estos capítulos y que se identifiquen de qué lado están, de los que temen a Dios o de los que no temen, de los que buscan ser los que recibirán el castigo o la promesa de Dios. El pastor José Pérez decía esto: toda nuestra vida es como un teatro y nosotros somos los actores. ¿Cuál es el escenario? Bueno, toda nuestra vida, cuando salimos al trabajo, la escuela, al supermercado, dentro de nuestra casa y en cada una de esas áreas, ese es el escenario. Nosotros somos los actores y el principal espectador es Dios, y Él está sentado en primera fila y no se pierde ni una sola línea del guión de nuestras vidas. Lo que hemos visto hoy nos recuerda que Dios está atento a cada una de las palabras que salen de nuestra boca. Los israelitas decían que no tenía caso seguirle a Dios porque no tenían prosperidad. Pero esto es algo más profundo todavía, porque Él está atento e interpreta lo que esas palabras revelan sobre nuestro corazón. Revelan lo que nosotros pensamos acerca de Dios. Porque al final de nuestras vidas, tarde que temprano, eso es lo que refleja nuestro corazón, es lo que valoramos. Y Dios está atento a eso. Así que quiero volverles a preguntar esto: ¿en qué grupo estamos? ¿En qué grupo te encuentras tú? La Biblia hace mucho esta división entre los justos, injustos, buenos o malos. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿Somos de aquellos que temen al Señor? ¿De los que sirven como un hijo sirve a su padre? ¿O de los que piensan en poner su nombre en alto? Decía ahorita, lo que salga de nuestra boca, nuestra actitud, es lo que va a determinar revelando de qué lado estamos. Y si en algún momento de tu vida has pensado en volver atrás del compromiso que has hecho con Dios, ya sea por duda o por enojo, o porque simplemente no estás contento con el trato que Dios te ha dado, recuerda que todos experimentamos una lucha. Y tal vez no lo hemos dicho como lo hicieron los israelitas en este pasaje. Y quizás sí, pero es el momento de que nosotros volvamos en arrepentimiento a Dios por nuestras duras palabras, si en algún momento lo hemos hecho, por nuestros duros pensamientos, y poner en nuestro corazón la esperanza de que al final Dios hará la separación entre justos e injustos. Los injustos serán llevados a juicio y los justos heredarán el reino y estarán con Cristo por la eternidad. Así que, hermanos, los invito a esto y pues vamos a orar para finalizar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque sabemos que al final, Señor, tú traerás una recompensa para aquellos que se mantienen fieles. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes en esas luchas que tenemos constantemente. Te pedimos nos des la fortaleza para seguir en tus caminos. En Cristo Jesús. Amén.